Buenos días, mis amados hermanos. Le habla su hermano David Familia, maestro de escuela dominical dirigida hacia los adultos. Y este es un gran momento en el cual nosotros estamos agradecidos de Dios, el cual nos permite celebrar una escuela dominical más, para así nosotros aprender de la palabra del Señor. Y el tema que tendremos para aprender es Pedro, el apóstol Pedro. Y estaremos, hermanos, para iniciar esta mañana, este domingo, con esta clase. Vamos así a elevar una oración para que el Señor tome dominio y control sobre esta escuela dominical. Buen Padre Santo, Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido una vez más transmitir la clase de la escuela dominical, para nosotros poder iluminar nuestro entendimiento, incrementar el conocimiento para ponerlo por obra y en práctica, para cada día más serte fiel. Ilumina el entendimiento, Señor, y pon la palabra en nuestra boca de cada cosa que vaya a decirse, y permite que esta palabra llegue a cada uno de los corazones de los oyentes, de manera que puedan germinar frutos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias le damos a Dios, hermano, porque nos permite orar y transmitir la palabra. Y estaremos hablando del apóstol Pedro. Como bien sabrán, hermano, el apóstol Pedro fue el segundo discípulo llamado por Jesús. Cuando estaba pescando, era uno de los discípulos del apóstol Juan. Jesús, primeramente, cuando empezó a iniciar su ministerio, llamó al hermano Simón, al hermano Andrés, y Andrés inmediatamente llamó a su hermano Pedro. Pero cuando Jesús lo llama, Pedro estaba ocupado porque estaban pescando y estaban con su padre. Así como están los amigos, así como están muchos jóvenes en el día de hoy, están ocupados. Yo recuerdo que en una ocasión le prediqué a un amigo y me dijo que él no podía ser cristiano, puesto que su trabajo no le permitía, porque él era bailarín. Hubo otra joven que en una ocasión me dijo que la forma de vestirse no le permitía ser cristiana por causa de su vestimenta. Otra persona me dijo que tenía un negocio de bebida y que de ahí comía. Y entre una u otras excusas, los hombres están ocupados para servirle al Señor. Pero Pedro también estaba ocupado, así como estás tú, amigo, en el día de hoy. Estaba pescando con su hermano y su padre, y dice que soltando las redes y dejando su barca, inmediatamente vino y siguió al maestro. Y de ahí en adelante vamos a ver cómo esta decisión que él tomó de dejar lo que hacía para seguir a Jesús, ustedes verán que no hay forma de arrepentirnos de que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, de que la mejor decisión que puede tomar un hombre es seguir a Jesús. Y aunque tú creas que vas a pasar hambre porque estás dejando tu trabajo, estás dejando de hacer cosas que tú entiendes que sin ellas no ibas a subsistir, pues permíteme decirte que Cristo es el dador de la vida. Y no podrás hacer nada tú para agregarle a tu cabello un pelo adicional, porque Cristo es quien da vida a todos los hombres, y por eso es necesario que nosotros dependamos de Él. Y hablando de Pedro, en el llamamiento que Cristo le hizo a Pedro, Pedro dejó las redes y siguió a Jesús. En esta trayectoria y en este cambio de vida empezó a experimentar y a ver cosas que no había visto nunca antes en su vida. Y una de ellas es que cuando estaba Jesús en su ministerio, empezó a sanar enfermos, empezó a reprender endemoniados, le traían muchas personas atormentadas, y en una ocasión Jesús va a la casa de Pedro. También tuvo el privilegio de que Jesús fuera a su casa. Y dice la palabra en el libro de Mateo 8, 14 y 15, que la suegra de Pedro, porque aparentemente Pedro tenía una familia, tenía una esposa, porque habla la Biblia de su suegra. La Biblia no da detalles de su esposa, de si tuvo hijos, pero sí menciona que tenía una suegra en su casa y estaba postrada en cama con mucha fiebre. Aquí empieza Pedro a ver y a experimentar, así como experimentó en la boda de Caná, donde Jesús hizo su primer milagro. Empieza a experimentar un beneficio a su favor, un milagro en su vida, en un miembro de su familia, la cual era su suegra. Lo cual dice que Jesús la tocó y la sanó y le quitó la fiebre a la suegra de Pedro. Y Jesús, hermanos, realizando este milagro, va creando en Pedro una convicción mayor a la que tenía cuando empieza a ver
que al que él decidió seguir, o que el hombre que hizo que él dejara su trabajo, que dejara lo que estaba haciendo para seguir a Jesús, era un hombre que tenía poder sobre la enfermedad. Y no solamente eso, también experimentó Pedro más adelante que cuando estaban en la barca y hubo grandes vientos y grandes tempestades, de manera que perecían porque el viento le daba fuertemente a la barca y el mar estaba bravamente arremetiendo contra la barca donde ellos estaban. Y Jesús estaba dormido, pero cuando Jesús despierta, dice que reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. De modo que Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Jesús, hermano, tenía el poder y los hombres se preguntaron y dijeron: pero ¿y qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ahí Pedro sigue viendo cómo Jesús, hermano, sigue demostrando su poder en la humanidad y la evidencia de que es verdaderamente el Hijo de Dios. Pedro también vio la resurrección de Lázaro, algo que nunca había experimentado en su vida anterior, en su vida secular, porque el hombre, cuando acepta a Cristo, empieza a ver cosas y a experimentar cosas nunca antes experimentadas en la vida secular, porque ahí entra el misticismo, ahí entra lo que es el contacto de lo terrenal con lo divino. Cuando lo divino, hermano, cuando nuestra carne o nuestra naturaleza empieza a darle entrada a lo divino, a lo natural, al poder de Dios en nuestra vida, entonces experimentamos cosas nuevas, diferentes, que un hombre natural no la puede entender. Y esto empezó a experimentar Pedro, de modo que vio cómo Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro, aún después de 4 días de muerte. Y cuenta de la historia, algunos historiadores han dicho que el motivo por el cual Jesús resucitó a Lázaro luego de 4 días de muerto, para que sea evidenciado el poder de Dios en él y para que la gente crea en la gloria de Dios. Los hombres creían que cuando una persona moría, su espíritu quedaba deambulante durante 3 días. Durante los 3 primeros días era posible que el hombre podía levantarse otra vez porque su espíritu se quedaba en la tierra 3 días deambulante, y al 4.º día ya no había forma. No había forma de que la persona pudiera aparecer nuevamente o resucitar. Y para que el paganismo y la creencia idólatra de las personas no entendiera que la resurrección de Lázaro era porque su espíritu vagaba, Jesús hizo el milagro 4 días después de muerto, cuando ni la ley griega ni la ley natural daban ninguna esperanza de que un hombre después de 4 días, como dijo su hermana, maestro, tiene 4 días, ya hiede. Jesús ahora le dijo: quitad la piedra. Y dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro fue resucitado. Y esto también lo presenció Pedro cuando siguió el maestro. También Pedro presenció la alimentación de los 5.000. 5.000 personas alimentó Jesús con 5 panes y 2 pececillos. También experimentó Pedro algo que fue caminar sobre las aguas. Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, venía caminando. Ellos se asustaron pensando que era un fantasma, y Jesús dijo: no temáis, que yo soy. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, la duda, cuando el mar vio la tempestad y vio el mar como se movía, entonces tuvo temor y dudó y empezó a hundirse. Y dijo: maestro, perezco, sálvame. Este es un momento importante aquí. Hay una enseñanza en esta duda que tuvo Pedro. Cuando ve la tempestad, dudó y empezó a hundirse. Jesús le dijo a Pedro que viniera, que caminara sobre las aguas. Pedro empezó a caminar. Él había creído en lo que Jesús le dijo. Él tenía fe en esa palabra que Jesús le dijo, de que caminara sobre las aguas, y caminó. Pero luego empezó a hundirse. ¿Qué hace el ser humano? A veces la iglesia pasa, cuando uno le dice a una persona: haz algo de esta manera, y uno le dice: mira, no te vayas por este camino, sino vete por aquel. Y la persona hace lo contrario a lo que uno le dice. Entonces el ser humano a veces eso le genera satisfacción. Está bueno que le pasó eso, porque yo le dije que se fuera por este lado y se fue por el otro, por no hacer lo que yo le dije. Por eso le pasó. Está bueno que le pase. En lugar de buscarle una solución al problema de la persona, entonces lo hunde más. O como un esposo
le dice a su esposa: mi amor, no encuentro mi cartera y tengo que irme a mi trabajo. Y el hombre está desesperado buscando algo que no encuentra y necesita que su esposa le brinde una ayuda, o viceversa, a su pareja. Y en lugar de ayudarle, lo que le dice, empieza a lo mejor a comentarle, a decirle: tú nunca dejas nada de puesto, tú no sabes dónde dejas nada, tú no sabes dónde tienes la cabeza, tú estás loco, tú nunca pones nada en puesto, por eso te pasa eso. Entonces lo está hundiendo más. Cuando el hombre está en un estado de desesperación y ayuda, no es el momento para reclamarle, sino para extenderle la mano. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice que camine, y Pedro comienza a hundirse, Jesús pudo haberle dicho: ahora por dudar de mí, ahora te está hundiendo, ahora voy a dejar que te hunda, porque tú estás dudando, porque tienes poca fe, ahora te está hundiendo, está bueno que te hunda, ahora te voy a dejar hundir. ¿Jesús hizo eso, hermano y amigo? Jesús no hizo eso. ¿Qué dice la palabra de que fue lo que Jesús hizo cuando Pedro se estaba hundiendo? Le extendió la mano, lo levantó, lo sentó en la barca, y cuando Pedro estaba tranquilo, cuando estaba sentado en la barca, entonces Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero ya estaba sentado, estaba tranquilo, estaba a salvo. Pero en el momento cuando se estaba hundiendo, no era el tiempo para reclamarle a Pedro. Es necesario que nosotros como iglesia, como familia, entendamos que en el momento del conflicto, la aflicción y la tribulación de una persona, no es el tiempo de la corrección, del reclamo. Es momento de extender la mano y de ayudar. Y cuando la persona ya esté tranquilo, esté calmado y todo solucionado, entonces decimos: mira, te pasó esto por esto o aquello, debes hacerlo de tal o cual manera. Bien, estas son de las experiencias que tuvo Pedro. ¿Y cómo nosotros seguimos aprendiendo de Pedro? Cuando todo el mundo empezó a escuchar la fama de Jesús, Jesús empieza a preguntarle algo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Empezaron a decirle: bueno, algunos dicen Elías o uno de los profetas, y empiezan a decir lo que la gente dice de Jesús. Entonces Jesús le pregunta: pero ¿y ustedes? ¿Qué piensan ustedes que están conmigo que yo soy? ¿Qué ustedes piensan? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga lo que el Espíritu trajo a Pedro. Y Jesús le dijo: oh, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre ti, sobre ese fundamento, sobre esa roca, sobre eso que tú dijiste, no sobre el mismo Pedro, sobre ese fundamento que él dijo, de que el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia, de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, hay que ver que aquí Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue algo que vino de Pedro, sino fue algo divino que vino a él. Entonces, en esto, en todo lo que Pedro ve, todo lo que Pedro ha experimentado con Jesús, eso lo lleva a tener una determinación firme de que es un hombre que vino de Dios, de que es el Hijo de Dios, de que el poder de Dios habita en él. Y como tenía esa confianza y esta seguridad, Jesús empieza a preguntarle y a explicarle que era necesario padecer. Pero antes de esto, hermanos, nosotros vemos que cuando Jesús predice su muerte, que está diciendo que es necesario que Él sea entregado en manos de gentiles y que sea muerto y que resucitaría el tercer día, entonces Pedro inmediatamente, amando a su maestro, Jesús lo jaló aparte. Porque hay veces que nosotros pensamos siempre en las cosas humanas, en las cosas que nos convienen, y pensamos en las cosas de los hombres y no en las cosas divinas. Hay que darle prioridad a lo divino. Entonces, cuando Pedro lo llama aparte, le dice: maestro, ten misericordia de ti, no permitas que esto te acontezca. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Jesús le llamó Satanás a Pedro porque lo que estaba diciendo Pedro era algo que venía de Satanás, era algo que venía del mismo infierno, de que Cristo no muriera para que la humanidad no fuese salva, y tuvo que reprender a Pedro en ese momento. Pero luego, entonces, cuando Jesús sigue diciéndole: todos se escandalizaréis de mí y todos me dejaréis solo, y Pedro mantiene una determinación firme
y poderosa, porque ya él ha visto la mano obrar en Cristo, ha visto su poder, y cuando un ser humano ve obrar el poder de Dios en su vida, se mantiene seguro, se siente seguro con Cristo, se siente seguro con el Hijo de Dios. Y Pedro dijo, aunque todos se escandalizaren, yo no me escandalizaré de ti, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y ustedes, hermanos, conocen la historia de que Pedro maldijo y dijo, no conozco a ese hombre. Y cuando cantó el gallo, que se acordó de las palabras de Jesús, lloró amargamente. Llorar amargamente es llorar con dolor, con tristeza, con depresión. Es un dolor interno con lloro. Y este lloro regularmente va acompañado de un arrepentimiento. Eso trae arrepentimiento. Cuando usted llora con dolor, con tristeza, con algo grande que usted ha hecho, usted siente que el mundo se le vino abajo. Así se sentía Pedro. Yo me imagino que Pedro vivió con eso toda su vida cuando se acordaba. Y siempre hay gente en las iglesias, en el mundo secular, que cuando un hombre o una persona, que nosotros como iglesia no debemos caer en ese error, comete un error, entendemos que todo se acabó y le recordamos el pecado y la falta constantemente. Y el ser humano no sabe perdonar. Porque recuerden como Moisés en una ocasión intentó intermediar entre 2 hebreos que peleaban. Y cuando él intenta tratar con ellos para que no se traten de a pleito, sino que sean hermanos, inmediatamente le recordaron, pero tú mataste a un egipcio, tú vas a ser juez de nosotros. Cuando tú mataste a uno y lo enterraste allí, inmediatamente le traen a la mente, pero tú mataste a uno, ¿quién eres tú para decirlo a nosotros? Asimismo también es posible que en algún momento a Pedro en la iglesia le recordara, mira, tú ves a Pedro predicando ahora que los enfermos los sana y que en su discurso se dan 3.000. Ese negó al maestro cuando estaba vivo, ese negó a Jesús 3 veces, lo negó, así como tú lo ves, y traen nuevamente el pasado. El apóstol Pablo, Jesús lo llama para que sea el apóstol de los gentiles, para hacer una gran obra en él. Y ya Dios dijo, instrumento mío me es este para traer mi obra a los gentiles, para que sea luz y apóstol de los gentiles. Y le dice a Ananías que vaya y ore con él. Y Ananías le dice a Dios, Señor, pero tú sabes lo mal que nos ha tratado este hombre y el mal que ha causado a la iglesia y que tiene cartas para matar y nos ha perseguido. En otras palabras, Señor, pero tú estás muy equivocado, o qué se te olvidó, o qué te pasa. ¿Cómo tú me mandas a mí a orar por ese hombre? Ese hombre no merece eso. Y Dios dijo que sí, pero la iglesia a veces dice que no. A veces Dios tiene un propósito tan fuerte con alguien después que tuvo una caída tan fuerte, porque no enseñamos que el hombre puede restaurarse. Jesús dijo en una ocasión, Dios dijo cuando a Jeremías que vaya a casa del alfarero y la vasija que hacía se le quebró en su mano. Pero esta vasija quebrada hizo otra vasija mejor. Le dio una mejor forma, podía hacer una vasija mejor, porque estaba en manos del alfarero dándole forma. Es posible que tú hayas caído en un pecado profundo y en una falta tan grande y estés arrinconado pensando que todo se acabó y que ya para ti no hay esperanza. Tú piensas que lo que tú hiciste ya no tiene perdón de Dios. Pero Pedro, aún habiendo negado a Jesús, hizo cosas más grandes aún después de la caída. Después de la caída, Dios puede levantarte. Después que Moisés mató al egipcio y lo acusaron de eso, ahí fue cuando abrió el mar. Después de ahí fue cuando Moisés vio a Dios, hablaba con Dios cara a cara. De ahí era cuando Moisés subía con las tablas de la ley, cuando el monte temblaba, estaba en la misma presencia del Señor. Asimismo Pablo, luego que perseguía la iglesia, luego que mataba a los creyentes y perseguía a los cristianos, fue el hombre que regó el evangelio. El mayor trabajo evangelístico de todos los apóstoles lo hizo el apóstol Pablo. Y Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, Jesús en una se le aparece y 3 veces le pregunta, lo encuentra pescando, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Le dice, apacienta mis corderos. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Pues pastorea mis ovejas. Y otra vez le dice, Pedro, ¿me ama? Y Pedro se entristeció porque le preguntó la 3ª vez si lo amaba y se puso triste. Y le dijo, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pues entonces, apacienta mis ovejas. Le estaba poniendo a Pedro que su compromiso era, independientemente de las 3 negaciones,
las tres afirmaciones de su amor, ya era para que él se dedicara, para que viera la obra de Dios en su vida, apacentando las ovejas de los corderos. Ahora yo le pregunto, amigo y hermano, ¿por qué usted cree que Pedro negó a Jesús? ¿Por qué usted cree que volvió nuevamente a pescar? A pesar de todo lo que había visto, a pesar de todo lo que había visto a Jesús hacer. Había visto a Jesús resucitar muertos, había sanado a su suegra, había hecho a Pedro caminar sobre la mar. ¿Por qué volvió a pescar? ¿Por qué se olvidó de lo que Jesús le dijo? Y aun cuando Jesús resucita, no le estaban creyendo. ¿Por cuál es el motivo de eso? Cualquier comentario lo pueden hacer en esta misma página, en nuestro canal de YouTube, y también le estaremos respondiendo más adelante. Pero déjeme decirle algo. El libro de los Romanos, en su capítulo 7, versículo 21, y también el 23, dice de la siguiente manera. Le voy a leer esta cita. Venga, dice Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga esto. Hay una ley que yo quiero hacer. Quiero hacer el bien. Yo quiero hacer el bien. Pero hallo esta ley, el mal en mí. Oye, eso lo está diciendo un apóstol, que es el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa esto? Que los hombres estamos creados y formados de una naturaleza pecaminosa. Vivimos en la carne y estamos llenos de pasiones y deseos en nuestro interior. Y dice el mismo Romanos 7, 23, dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay una ley en mis miembros, dentro de mí, que se revela, adentro de mí hay algo que se revela contra la ley de mi mente, se revela contra lo que yo sé que está bien, contra lo que yo sé que es correcto, y eso me lleva cautivo, me quiere llevar, me quiere impulsar a la ley del pecado, quiere hacerme caer. ¿Cuál es esta naturaleza? Esta naturaleza es que cuando un hombre en su naturaleza humana le dan una galleta, usted sabe que el cuerpo automáticamente reacciona como otra. Eso es una autodefensa que tiene el ser humano. Si usted saca una correa para pegarle a su hijo, usted ve que aunque sea pequeño, automáticamente él mete la mano. Él no es que no te respeta, es que automáticamente entra el sistema de defensa en su naturaleza. Por eso fue que Pedro, cuando vinieron a prestar a Jesús, sacó su espada y le cortó, le tiró a cortar la cabeza al soldado, que si el soldado quizás no se mueve, le lleva la cabeza, pero le cortó la oreja. Entonces eso es nuestra naturaleza humana. Pero dice aquí, pero ninguna condenación hay en Romanos 8 para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vemos que Jesús, cuando se va, como el hombre, la única forma de resistir a esta carnalidad y esta ley interna que tiene, esto que lo lleva a pecar, lo único que lo detiene es el Espíritu Santo. Lo primero que Cristo le dice a los discípulos es una cosa: yo me voy, pero no los dejaré solos. Yo les enviaré un consolador y Él los guiará a toda verdad. Y ese consolador es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando Cristo se fue, le especificó: no salgan de Jerusalén. Y se quedaron en Jerusalén orando. Estaban ahí. Y cuando estaban orando ahí y recibieron el Espíritu Santo, ahora Pedro, vemos que se levanta un Pedro diferente. Ahora cuando Pedro está lleno del Espíritu Santo, los hombres de la ciudad empiezan a decirle que está loco, y Pedro se para y le dice: ese Jesús al que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Rey y Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Y en su primer discurso se convirtieron 3,000, y en el segundo discurso como 5,000, y las autoridades ahora, eso que Pedro le dijo: no conozco a ese hombre que era judío, no sé quién es, y maldijo 3 veces. Ahora vienen las autoridades y lo azotan y le dicen: no predique más en el nombre de Jesús. Ahora Pedro, con el Espíritu Santo, ahora es un hombre diferente. ¿Sabe qué dijo él? Ahora no dijo: no, yo no conozco a ese hombre, no. Ahora dijo: no voy a dejar de hablar, no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de decir lo que he visto y oído. El Espíritu Santo capacita al hombre para el trabajo. Y es este Espíritu Santo que le dio la capacidad a Pedro y a los discípulos para que, a pesar de ser amenazados por el ejército romano y por las autoridades y sacerdotes, que seguían predicando. Y este mismo Espíritu Santo puede hacer en que tu amigo
puedas ser diferente y que tú puedas obtener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que en medio de este tormento, en medio de esta aflicción, tú puedas tener paz en medio de la tormenta. Por eso es que dice aquí, tu futuro va a ser más grande, tu futuro va a ser mucho mayor, vas a ver cosas divinas si tú sigues el ejemplo de Cristo, si tú dejas de hacer lo que estás haciendo, como hizo Pedro, y te llenas del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que va a conectar para que tú tengas vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que tenemos que seguir el ejemplo de Pedro, que a pesar de haber negado al Maestro, vemos que el logro en su levantamiento fue mucho más grande que la falta que hizo, porque se mantuvo incluso cuando iba a morir, que lo crucificaron. Dijo, no soy digno de ser crucificado como el Maestro, pónganme boca abajo, y murió con la cabeza hacia abajo, crucificado. Así murió el apóstol Pedro. Por eso es que dice, Pedro aún así escribió en nuestro texto clave de 1 de Pedro 3:15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, ya no con espadas, ya no con guerra, ya no siendo rebelde, con mansedumbre presentar defensa, porque muchos hombres estaban contradiciendo las enseñanzas de Cristo y Pedro se mantuvo siempre predicando. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, todo el que te demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso es que vemos que Pedro es un apologeta. Un apologeta es aquel que defiende el evangelio de fe con evidencias vividas, con evidencias personales. Y Pedro era un hombre de experiencia, porque muchos enfermos eran traídos a Pedro para ver si su sombra tocara y eran sanados. Si tienen alguna pregunta sobre lo que es la vida de Pedro y lo que es Pedro en nuestra vida, déjalo en el canal, escríbenos en esta página y nosotros estaremos revisando y contestando a tus preguntas. Pero quiero que sepas que Cristo quiere hacer algo grande en tu vida. Quiero que tú sepas que no importa el error que hayas cometido, ni qué mal tú hayas causado, ni el daño que hayas hecho, ni tu mala reputación delante de los hombres de la iglesia, Dios puede hacer en ti algo grande. La gente entiende, quizás los que te rodean entienden que no podrás, pero Dios ha confiado en ti. Cuando Dios llamó a Gedeón estaba siendo un cobarde escondiendo los frutos. Y Dios, él siendo él un cobarde, Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Dios ve más allá de ti. Entonces es necesario que tú creas en Él y puedas decirle al Señor, Señor, heme aquí, haz conmigo como tú quieras. Hasta aquí nuestra clase de escuela dominical. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos. Y el próximo domingo nos veremos nuevamente con nuestro próximo tema. Dios les bendiga y Dios les guarde.